Hola, bienvenidos a los contenidos de la actividad académica Medicina Deportiva del programa de licenciatura en Educación Física de la Universidad de Caldas. Mi nombre es Iván Leonardo Duque Vera y soy el profesor responsable de orientar esta asignatura. Las sesiones que desarrollaremos a continuación son el resultado de la experiencia de haber orientado esta asignatura durante varios años con estudiantes del programa. Para mí es un placer poder compartir con ustedes aspectos que serán muy importantes en su desempeño profesional como agentes promotores del ejercicio físico, de la actividad física en nuestra sociedad. Bienvenidos. Esta asignatura tiene una serie de elementos que deben ser tenidos en cuenta como objetivo de la formación del estudiante y que están relacionados esencialmente en la capacidad que debe desarrollar este profesional en ser capaz de reconocer los cambios que ocurren en el organismo cuando se realiza un esfuerzo físico en diferentes contextos. Esto permite de entrada aclarar de que no se trata simplemente o exclusivamente del escenario del alto rendimiento atlético, sino que muchas tareas, inclusive ocupacionales, pueden requerir esfuerzo físico y esos elementos deben ser tenidos en cuenta en todos los casos. Los contenidos propuestos han sido agrupados en 4 grandes capítulos. Un primer capítulo que abordará las generalidades y las repercusiones que tiene el ejercicio físico en el organismo, el cual abordaremos en un contexto a lo largo del tiempo que va desde épocas remotas hasta la manera como nos comportamos como sociedad frente al ejercicio, particularmente en nuestra comunidad. Seguida entonces de una sintética revisión de las principales respuestas o ajustes que hace el organismo al ejercicio y también de una manera introductoria las adaptaciones que hace nuestro cuerpo al ejercicio realizado de manera sistemática. Luego pasaremos a un capítulo segundo, el cual va a abordar globalmente todo lo que tiene que ver con el músculo esquelético desde diferentes ángulos. Una primera parte que será fundamental será la revisión de la anatomía de este órgano tan importante, partiendo desde elementos macroscópicos y pasando por la microscopía óptica y llegando finalmente a los datos que ha aportado recientemente la microscopía electrónica. Después de tener conocimiento de la parte estructural del músculo esquelético, aún en su parte intracelular, entonces haremos una revisión de cómo esta actividad muscular está modulada, está controlada por el sistema nervioso central. Después de comprender estos elementos contráctiles neuromusculares, entonces será necesario, por último, hacer un abordaje de todo el aporte de sustratos energéticos, cómo se comporta el metabolismo del ejercicio en diferentes contextos, en diferentes disciplinas deportivas. Un tercer capítulo tendrá que ver con la respuesta del sistema cardiovascular al ejercicio. Y un capítulo fundamental, un elemento crítico para todos los profesionales del ejercicio, será el comportamiento, el concepto y los factores determinantes de la manera como consumimos el oxígeno y cuál es el concepto fundamental del consumo de oxígeno máximo. Después de haber revisado esa parte cardiovascular, haremos un último enfoque de todo lo que tiene que ver con la función respiratoria. Bien, entonces, hecho este primer planteamiento, esta primera propuesta para desarrollar el módulo, entonces vamos a entrar en detalle. Bien, podría decir que con base en los aspectos revisados y en las reflexiones que he podido hacer acerca de el impacto que tiene el ejercicio físico en el organismo, se me ocurre que una buena afirmación podría ser una que proponga algo así como que somos organismos evolucionados para la acción, para el derroche de energía y no para quedarnos quietos.
que considero que esta frase tiene elementos que son muy interesantes, porque nos van a permitir hacer una reflexión que se va a ajustar muy bien a la problemática que van a tener que enfrentar los egresados del programa una vez tengan su desempeño ocupacional. Lo primero es que a lo largo del tiempo hemos sido unos organismos que nos hemos caracterizado por un gasto energético supremamente elevado para poder garantizar la supervivencia de la especie. Sin embargo, hay evidencia cada vez más fuerte en los últimos años del efecto tan nocivo, del efecto deletéreo de la inactividad física, al punto que esto ha constituido una preocupación para todos los entes relacionados con la salud de las personas. Entonces, bien, así podríamos entonces comenzar diciendo que, como se ha mencionado en muchos escenarios, el hombre a lo largo de su existencia, de su permanencia sobre la superficie terrestre, pues ha podido desempeñarse gracias a la locomoción. Y el movimiento, en últimas, es el resultado de la actividad, de la puesta en marcha del músculo como órgano, un órgano magnífico, un órgano excepcional, capaz de transformar la energía química en energía mecánica. Es decir, si yo ingiero una harina, si ingiero un azúcar, rápidamente la puedo transformar en correr una distancia, en subir los pisos de un edificio, etc. Y entonces esa locomoción es la que le ha permitido al hombre interactuar con el medio, y estoy seguro que ha sido esa posibilidad motriz la que ha forzado a que los otros sistemas corporales hayan logrado niveles tan elevados de especialización, de sofisticación, y una muy buena parte de lo que somos como especie en el momento, y sobre todo las competencias que tenemos en términos de raciocinio y de poder interactuar con el medio, son el resultado de esas posibilidades que nos ha dado la locomoción de enfrentar diferentes situaciones que nos impone el medio ambiente. Entonces, si lo miramos a lo largo de toda la historia evolutiva del hombre, pues podríamos estar diciendo que en un principio las funciones eran muy básicas, y se considera entonces que funciones o tareas con las que el hombre logró o logra conseguir el alimento, conseguir el sustento, es una tarea que ha forzado mucho a que el aparato locomotor tenga sus competencias. Entonces, se ha sido descrito pues como el hombre primitivo tenía que desplazarse durante larguísimas distancias para poder conseguir el sustento, y este elemento debe ser tenido en cuenta. El segundo elemento muy importante es el que tiene que ver para la supervivencia con evitar la depredación. Además de poder conseguir el sustento, el hombre tuvo que haber sido capaz de poder liberarse o poderse escapar a la depredación de otros animales. Y tal como lo muestra la imagen, muestra cómo solamente aquellos individuos que físicamente vigorosos, competentes, serían aquellos que en su momento podrían mantenerse. Y otro elemento muy importante es el que tiene que ver con la reproducción. Definitivamente, para que pueda existir la reproducción y encontrarse hombres y mujeres, machos y hembras, entonces el desempeño del aparato locomotor es muy importante. Entonces, como ven ustedes, estas funciones están muy ligadas a elementos muy primitivos en la evolución del hombre, que han sido asociados fundamentalmente a la respuesta al estrés. La manera como respondemos al estrés ha sido aquella que ha sido el común denominador cuando entramos en actividad con el aparato locomotor. Y de hecho sabemos, después de las propuestas realizadas por fisiólogos de mitad del siglo anterior, cómo el ejercicio se encuadra
enmarca muy bien dentro de la respuesta general del estrés, la cual comprende pues diferentes etapas, una fase de alarma, una segunda fase de adaptación y otra en algunos casos que podría ser la de agotamiento. Lo que sí tenemos claro es que el medio ambiente le va a imprimir al individuo unas demandas, unas exigencias particulares que van a ser interpretadas en los diferentes centros cerebrales y que a su vez van a inducir una activación de centros como el hipotálamo, la hipófisis, que van a activar el sistema vegetativo y la hormona adenocorticotrópica respectivamente. De tal suerte pues que el hipotálamo producirá una activación de la médula suprarrenal a través del sistema nervioso vegetativo y este a su vez será responsable de la liberación al torrente sanguíneo de unos niveles elevados de adrenalina y noradrenalina, que son las hormonas que van a mediar el estrés, al igual que el efecto de la hipófisis sobre la corteza suprarrenal mediante la hormona adenocorticotrópica, pues va a ser también responsable de la liberación al torrente sanguíneo de unos niveles importantes de cortisol, todo ello generando una respuesta integrada para que el individuo pueda responder a esta situación. Entonces, un punto de partida que es importante plantear aquí al inicio de esta presentación es que hacer ejercicio corresponde a un escenario en el que el individuo está sometido a estrés. Hacer ejercicio es estresar el organismo. Y la intensidad de la estimulación del organismo en esa respuesta al estrés va a depender también de parámetros tan importantes como la intensidad del ejercicio, como la duración del ejercicio. Entonces, es así como se va a producir en el cuerpo una afectación del estado basal. El organismo va a ser desequilibrado, la homeostasis se va a perder y esa pérdida de la homeostasis será proporcional a la magnitud de la estimulación. Entonces, bien, sabemos que mediante el ejercicio los niveles de activación pueden llegar a un punto en el que el organismo en su contexto general sea sometido a un esfuerzo que va a llevar al máximo la capacidad de respuesta de los diferentes sistemas orgánicos, comprendiendo bien claro, sea así, el sistema cardiovascular, el sistema respiratorio, inclusive el aparato locomotor, al punto que, como en muy pocos escenarios, el individuo puede verse cercano al colapso, cercano a la muerte en algunos escenarios de la práctica deportiva. Así las cosas, pues es importante saber que los profesionales del ejercicio tienen una responsabilidad importante frente a las personas o a los usuarios que tendrán a su cargo, porque a través del ejercicio estarán sometiendo a una pérdida del equilibrio, a un estrés importante que puede inclusive llegar a poner en peligro la integridad del sujeto y lo hemos visto inclusive a través de los medios de comunicación como mediante prácticas de ejercicios muy intensos algunos individuos pueden colapsar, inclusive morir. Entonces, bien, este tema ha sido de mucho interés en los últimos años y la literatura científica va mostrando cada vez con documentos que están siempre al día sobre cómo el ejercicio es capaz de afectarme las respuestas de modulación y el estrés sobre los diferentes sistemas, lo cual va a tener aspectos que ameritan ser estudiados en detalle a través de estudios rigurosamente planteados. Entonces, aquí el escenario llega a un punto en el cual nosotros podemos afirmar que durante muchísimos años de existencia del hombre sobre la Tierra, él se ha caracterizado por ser un personaje que ha hecho uso muy importante de su aparato locomotor para poder sobrevivir, ha derrochado energía y si pensamos
por ejemplo, hace 200 años, cómo los individuos para poderse desplazar de un lado a otro tendrían que realizar sesiones supremamente prolongadas de ejercicio y vencer cantidad de dificultades. Podemos decir entonces que desde ese punto de vista hay un punto de declive en el cual el hombre, más o menos a finales del siglo XIX, fue capaz de diseñar dispositivos mecánicos que le realizaran las tareas que él hacía anteriormente con el aparato locomotor. Entonces, la aparición del automóvil es un hito que yo considero que debe ser tenido en cuenta, además pues, de otros muchos elementos tecnológicos que han cambiado drásticamente los niveles de actividad física del hombre. En el momento en que el hombre fue capaz de desplazarse simplemente apoyando sobre un pedal y moviendo una cabrilla, pues entonces digamos que eh, cambia drásticamente el gasto energético, la cantidad de trabajo que tiene que hacer un individuo para desplazarse de un lado a otro. Y bueno, si cogemos el siglo XX fue caracterizado por un desarrollo fundamental del mundo industrializado y unos avances tecnológicos sorprendentes como nunca antes vistos en la historia de la humanidad. Y llegamos entonces a escenarios como el que estamos viendo en la actualidad, en el cual un individuo puede tener al alcance de su mano prácticamente con un mínimo de gasto energético una cantidad de elementos necesarios para supervivencia. Vemos ahora cómo la gran proliferación de elementos de alta tecnología nos permiten entonces solventar muchas de las tareas que teníamos que hacer, y creo que vale la pena pues comentar el cambio tan importante que ha tenido, por decir algo, en los últimos 20, 30 años. Y miramos 30 años atrás, lo que implicaba una lesión medular y un individuo que quedara con una paraplegia, pues realmente era un escenario catastrófico para el paciente, para la familia. Hoy, 30 años después, con el advenimiento de todos estos dispositivos y las posibilidades de conectarse con el mundo a través de una tablet, de un computador, puede hacer que un individuo con esa misma discapacidad sea una persona supremamente exitosa, probablemente inclusive el responsable de la mayor parte de los ingresos económicos de una familia, etcétera. Entonces, es impresionante cómo hemos cambiado, y en ese escenario es muy, muy importante. Pero lo que sí tenemos que tener claro es que esos elementos terminan siendo discutibles cuando los empezamos a analizar. ¿Por qué? Porque lo que estamos viendo es que desde muy temprana edad el hombre ya es sometido o tiene la posibilidad de derivar sus momentos de concentración en aparatos que requieren un gasto energético supremamente bajo, y esto es particularmente grave en la población infantil. ¿Y por qué es tan grave esto en la población infantil? Pues bien, porque si nosotros miramos los primeros años de la infancia, los primeros 5, 8, 10 años, son los años críticos en los cuales el individuo va a ser capaz de desarrollar sus competencias motrices, unos patrones que le van a garantizar durante el resto de su vida sus capacidades para desplazarse, para poder realizar tareas físicas que en últimas, en la medida que él tenga bien desarrolladas esas capacidades físicas, pues le va a permitir disfrutar el ejercicio. ¿Qué sabemos hoy? Sabemos que hay diferentes aspectos que son los que van a condicionar la manera como un individuo se desempeña desde el punto de vista del ejercicio físico, del movimiento. Estos parámetros, denominados las capacidades condicionales, son cada una de ellas independiente y requiere ser desarrollada de manera independiente. Capacidades como la resistencia, la fuerza, la potencia, velocidad de reacción, flexibilidad, equilibrio,
son aquellas que van a hacer que un individuo sea competente desde el punto de vista físico. Y de paso se ha dicho, estas son las características que hacen que un atleta de alto rendimiento pueda alcanzar niveles tan altos en su desempeño físico. Y esto es justamente porque en su conjunto, todas o la mayoría de ellas han logrado una muy buena expresión. Ahora bien, ¿qué tiene que ver esto con el tema que estamos mencionando en este momento? Pues es importante saber que si durante esos primeros años, durante la infancia, el niño no tiene escenarios, no tiene suficientes experiencias motrices, esos patrones de movimiento que se denominan engrama no se van a desarrollar. Y luego, cuando sea un adulto, será imposible poderlos hacer desarrollar estos parámetros. Es por eso es tan importante que estos primeros años los niños sean muy activos, tengan muchas experiencias motrices, desarrollen parámetros que le van a permitir desarrollar bien estas capacidades condicionales y que van a ser responsables de que el individuo más adelante pueda sentir en el ejercicio físico un medio de expresión, de poderlo hacer bien, que sea gratificante. Y esto es muy, muy importante en la manera como los individuos van a adoptar estilos de vida sedentarios o estilos de vida activos. De tal suerte que para ustedes como profesionales de la actividad física, este punto de reflexión es crítico, debe ser siempre tenido en cuenta porque la población infantil es una prioridad y yo estoy seguro que lo que estamos haciendo con los modelos educativos actuales en ese escenario deja mucho que desear. Si nosotros pensamos cuántas horas al día pasan los chicos en actividades que son de muy poca movilidad, por asuntos de seguridad en los jardines infantiles que cada vez agrupan los niños desde edades más pequeñas, los colegios, tanto en primaria, incluyendo los niveles de secundaria, se privilegian actividades académicas en las que el chico permanece estático en su escritorio. Y esto es importante porque la verdad es que para el profesor que tiene a cargo 15, 20 estudiantes, pues es más cómodo si están todos estos chicos inmóviles, cada uno en su escritorio, haciendo actividades muy puntuales que no ofrezcan riesgo de lesión, de trauma, etcétera. Y entonces es sorprendente cómo tenemos un modelo educativo en el que una clase de educación física es dictada una o máximo 2 veces por semana a unos chicos que están en una edad tan importante en la que deben estar potencializando, en la que deben estar desarrollando todo su potencial para hacer ejercicio. Entonces, bien, pasan los años, los chicos cada vez tienen menos solicitud de actividades motrices complejas y entonces una vez llega la adolescencia, lo que no se hizo en esta infancia va a dejar una huella y es lo que vamos a poder resumir como resultado un sujeto que es torpe o un sujeto que le cuesta poder disfrutar las actividades motrices y cuando llega a momentos en los cuales deben empezar a desarrollarlos, pues deben tener presente que el ejercicio físico debe tener características de un grado de complejidad, de un grado de dificultad, de un grado de duración suficientes para poder desarrollar adecuadamente esas competencias en el organismo. Esto solo se logrará mediante una programación sistemática de espacios, de implementos, de variedad en actividades motoras que le vayan a permitir al individuo experimentar y desarrollar las diferentes capacidades condicionales que mencioné ahora. La resistencia, esa capacidad de poder ejecutar una tarea a lo largo del tiempo y soportarla sin mucha fatiga. La fuerza es la capacidad de generar una tensión sobre una resistencia, mientras que la potencia será la capacidad de generar una tensión, pero esto siempre mediado teniendo en cuenta el tiempo. La coordinación, la flexibilidad, la velocidad de reacción, el equilibrio,
todas ellas de la más alta importancia. Si esto no se desarrolla adecuadamente, estaremos potenciando estilos de vida sedentarios, adolescentes, sujetos ya mayores, quienes van a preferir tareas estáticas y con toda la disponibilidad que tenemos ahora de equipos de tecnología, pues nos resulta difícil encontrar sujetos que aún desde edades juveniles ya hayan adoptado estilos de vida sedentario. Esta es una enorme preocupación para todos los profesionales de la salud, en el sentido que lo que hace 30, 40 años era impensable, ahora estamos viendo enfermedades que tienen que ver con los niveles plasmáticos elevados de grasa, con niveles elevados de azúcar, una pérdida importante de la masa muscular por desuso desde la adolescencia. Entonces, bien, digamos que el escenario es preocupante, la tasa de sedentarismo está en incremento, es ya muy importante en los países industrializados, nuestra sociedad tiene comportamientos muy homogéneos, equivalentes a los de los países desarrollados, y este tema de la inactividad física comienza a ser una preocupación de marca mayor en todos los grupos profesionales, en todos los grupos etarios, perdón. Ahora bien, si tenemos entonces que con el boom de la masificación de los deportes, los grandes espacios que amerita la transmisión de eventos deportivos en los noticieros, toda la información que nos llega, vemos cómo existen oleadas importantes de disciplinas deportivas que se vuelven a la moda en nuestro medio. Y quiero aquí colocar un ejemplo de sujetos que sin tener un nivel de capacidad física adecuada pueden verse tentados a realizar prácticas deportivas casi que equivalentes a los deportistas que ellos están viendo en la pantalla. Por colocar un ejemplo, podemos tomar un individuo que tenga 35 años y haya suspendido su práctica deportiva desde que terminó la universidad hace 10 años, y ahora que está en la empresa lo invitan a participar en el campeonato de fútbol intermunicipal. Este individuo va a tener alto riesgo de realizar ejercicios de esa naturaleza de alta intensidad o de larga duración, porque no tiene un nivel de acondicionamiento acorde con lo que quiere practicar. Si tomamos el ejemplo del ciclismo, es una disciplina que requiere unas características fundamentalmente de resistencia y potencia muy importante y que le implica al sistema cardiovascular particularmente un estrés considerable, muy importante. De tal suerte que un sujeto así esté en un rango de edad como adulto joven, 35 o 38 años, puede ver en una práctica deportiva de estas una sobrecarga de su sistema cardiovascular debido a el nivel de desacondicionamiento físico que él puede tener. Hace años él no tiene práctica deportiva, pero él considera que pues tiene la posibilidad de conseguir su bicicleta y con el club, con los amigos que lo están rodeando, deciden hacer un paseo o una carrera en área rural, y entonces lo que estamos aquí es frente a un organismo que puede estar siendo estresado por encima de su nivel de tolerancia, terminando de ser menos que saludable, terminar siendo riesgoso en esta práctica deportiva. Pero no todos los escenarios, en la medida que pasan los años, son tan desfavorables, porque nosotros podemos tener sujetos que no estén en el rango de los 20, 30, 35 años, que sean mayores y que se someten o que practican deportes que son exigentes. Es el caso de los atletas senior master, y es importante mencionar que estos individuos alcanzan unos rendimientos atléticos que son sorprendentemente buenos, lo hacen bastante bien, con un organismo que es capaz de tolerar muy bien el estrés causado por el ejercicio. La experiencia en su momento de haber evaluado
unos 10, 12 atletas senior master aquí en el laboratorio, en la práctica profesional, hizo que pudiéramos establecer el nivel de capacidad aerobia de este grupo de deportistas que tenían una edad que oscilaba entre los 65 y los 78 años. Pues bien, una vez medido este parámetro, del cual hablaremos más importante, que es el consumo de oxígeno máximo y que es el criterio más interesante y más utilizado actual para conocer el estado físico de un individuo, demostró que los valores promedio de los sujetos evaluados estaban por encima de los valores promedio de los universitarios que están entre 20 y 25 años. Eso para demostrar que el ejercicio físico, si se realiza con ciertas características, como lo veremos en las sesiones a desarrollar más adelante, le van a permitir al individuo rendimientos atléticos, rendimientos físicos que son supremamente buenos independiente del paso de los años. Es así como hay una particularidad a mencionar aquí, es la que tiene que ver con los atletas senior master, los cuales debo mencionar son sujetos que tienen rendimientos atléticos sorprendentemente buenos. Bien, estos aspectos, todo lo que tiene que ver con el impacto del ejercicio en los diferentes sistemas corporales, el gran interés que tiene ahora la sociedad de tener un estilo de vida saludable, de mantenerse en buena salud, ha hecho que escenarios científicos se hayan interesado de una manera muy detallada sobre los efectos del ejercicio físico en diferentes sistemas, en diferentes órganos. Entonces, bueno, hasta aquí hemos visto entonces un escenario que nos muestra globalmente cómo somos como especie, qué tan importante es el ejercicio físico regular, por qué podemos afirmar que somos unos organismos derrochadores de energía. Eso no es un escenario nuevo, es algo que es ancestral, pero es un escenario que ha cambiado drásticamente en los últimos años. Para poder dar una dimensión a el impacto que tiene el ejercicio en el organismo, en los siguientes minutos voy a hacer un abordaje sintético de las principales repercusiones que tiene el ejercicio físico en los sistemas cardiovascular, respiratorio y todo esto relacionado con el consumo de oxígeno. Entonces, bien, empecemos. El músculo es un órgano que es sorprendente. Es capaz de cambiar su metabolismo, la cantidad de producir energía en la unidad de tiempo de una manera dramática como ningún otro órgano en el cuerpo, además de ser un órgano supremamente grande, voluminoso, de tal suerte que el que yo pueda producir energía va a producir cambios muy drásticos en el músculo, pero ese músculo, para poder funcionar, para poder responder en su tarea de contracción, va a requerir de unos elementos fundamentales. Y en este escenario, a mí me parece que es interesante hacer una analogía entre lo que hace el músculo y lo que hace un motor a combustión, como el motor de un carro, por ejemplo. Ese motor, ese dispositivo mecánico que asumo que tiene las piezas todas intactas y está funcionando bien, va a requerir para su funcionamiento dos grandes elementos. Va a requerir del combustible y va a requerir del oxígeno. Y ese es el escenario en el cual me voy a referir ahora. Ahora bien, todo el tema de cómo ingresan los nutrientes al aparato digestivo, se absorben y se van a aprovisionar, será sujeto de lo que vamos a ver en la parte de la bioenergética del ejercicio. El otro escenario sobre qué músculo se contrae, cuándo se contrae, con qué frecuencia se contrae la célula muscular, será toda la parte del control neural del movimiento, lo veremos en otro capítulo. Pero
para explicar lo que me interesa ahora en términos de consumo de oxígeno y las repercusiones cardiorrespiratorias del ejercicio, me voy a referir a cómo aprovisionar el músculo del oxígeno suficiente para que se produzca la molécula energética del organismo, que es el adenosintrifosfato. Entonces, bien, tenemos tres grandes órganos o sistemas involucrados en este escenario. Tenemos el músculo, que es el que ven ustedes en un círculo encerrado a la izquierda, el sistema cardiovascular en el círculo del centro y el pulmón en el círculo de la derecha. Esos tres círculos están juntos unos con otros, representando como si fueran unas ruedas dentadas, un sistema de piñones en el cual un piñón es el que va a determinar la velocidad a la cual giran los dos otros piñones. En este caso, pues será fundamentalmente este músculo esquelético el que va a determinar qué tan rápido gira el sistema, en el entendido que si estoy en reposo, el consumo energético es muy bajo y el giro de esta rueda es muy lenta, pero en la medida que yo aumento el grado de actividad de este músculo, por ejemplo, camino, pues el piñón va a girar más rápido. Si troto, el piñón va a girar más rápido y si corro, pues será muchísimo más rápido. Esto va a imprimirle una velocidad equivalente de rotación a los otros dos piñones. Entonces, bien, en ese entendido de que es un sistema engranado y en el cual lo que pasa en un piñón va a repercutir en el otro, lo cual nos va a decir que es una actividad sinérgica y además que es sincrónica, es decir, sinérgica en el sentido que lo que ocurre en un sistema va a contribuir a que pase lo que debe ocurrir en el otro, y sincrónico en el sentido que los ajustes que ocurren en uno de los sistemas tiene que ir acompañado en el momento preciso de ajustes en los otros sistemas. Bien, el tema es el oxígeno. Ese oxígeno está en el aire ambiental y ese oxígeno que está en el aire ambiental debo ingresarlo hasta el músculo a una organela donde produzco la energía, que es la mitocondria. Entonces, en un primer momento y aún estando en reposo, ese oxígeno debe entrar al pulmón para recambiarse un aire que entra y sale, una función que la llamamos la función ventilatoria. La ventilación no es otra cosa sino el recambio de ese aire en los pulmones, que se hace de manera cíclica mediante las funciones de inspiración y expiración. Tan pronto ese aire llega hasta el alvéolo, hasta la parte última del pulmón, el gas que contiene ese aire, en este caso el oxígeno, va a pasar hacia la sangre para oxigenarla. Y entonces el tema es que esa sangre que se ha oxigenado en su paso por el capilar que rodea el alvéolo pulmonar va a salir de los pulmones y va a ser recolectada por las venas pulmonares, que van a desembocar y van a traer esa sangre oxigenada del pulmón hacia la aurícula izquierda. Una vez en la aurícula izquierda, esa sangre va a bajar al ventrículo izquierdo y del ventrículo izquierdo va a salir a alta presión a través de la arteria aorta, que es la que va a repartir el oxígeno a lo largo de todo el organismo. Entonces, saliendo por la arteria aorta y repartiéndose por diferentes sistemas, órganos del cuerpo, pues entonces lo que vamos a tener es que finalmente este oxígeno va a llegar hasta el músculo, en donde se va a utilizar en su presencia, y lo veremos en detalle en presentaciones posteriores, en la mitocondria. Entonces tienen ustedes aquí en el músculo esquelético, al interior de la célula, aquí estamos al interior de la célula muscular, ese oxígeno se va a consumir, va a ser utilizado en la mitocondria y como resultado va a tener un CO2, un gas carbónico, un elemento tóxico, un elemento de desecho que debe ser evacuado del organismo. Una vez, en este caso se produce, aquí lo estoy mencionando en la célula muscular, pero debe haber un entendido que cuando me refiero a músculo también me puedo estar refiriendo
a todas las células del organismo, células del hígado, células de la piel, células del hueso, etcétera, que están consumiendo oxígeno para la producción de ATP, pero he representado aquí músculo esquelético porque el escenario que estamos hablando es el ejercicio físico, pero para efectos prácticos ustedes deben tener siempre presente que este compartimiento, esta primer piñón que tengo aquí a la izquierda también puede ser concebido como la célula si estoy hablando del metabolismo corporal. Bien, todo eso para decirles que el oxígeno utilizado en la mitocondria va a producir un contenido de CO2 que va a ser recogido por la sangre venosa después de que la sangre pasa por el capilar cerca de los tejidos. Allí le entrega el oxígeno a las células y las células a su vez van a evacuar ese CO2 que es captado por la sangre y va a ser llegado de regreso hacia el corazón, sistema cardiovascular, a través de las venas cavas que van a llegar a la aurícula derecha. Esa aurícula derecha va a permitir que la sangre llegue hasta el ventrículo derecho y luego el ventrículo derecho le va a inyectar la sangre a la presión suficiente a los pulmones para que esta sangre circule por allí, y una vez esa sangre pasa por el capilar pulmonar, pues va a perder ese CO2, y de nuevo va a captar oxígeno. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto de una manera sintética, cómo es el tema del consumo de oxígeno, cómo el oxígeno yo lo tomo desde el área ambiental, lo meto en un primer momento hasta los pulmones, luego a través de lo que llamamos la respiración pulmonar, que es el paso de ese gas a través de la membrana que hay entre el alvéolo y el capilar alveolar. Ese gas va a pasar por diferencia de presiones, lo veremos más adelante, se pega al glóbulo rojo y va a comenzar su recorrido unido al glóbulo rojo a través del sistema vascular, y en un primer lugar esa sangre va a llegar al corazón izquierdo, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, va a bajar a través de la arteria aorta a los diferentes órganos y allí se le va a entregar este oxígeno a las células donde finalmente se consume en la mitocondria. Entonces, aquí hemos llegado a un primer momento fundamental en la fisiología del ejercicio, y es la definición del consumo de oxígeno. Este es el parámetro más importante a tener en cuenta en la fisiología del ejercicio cuando hablamos del rendimiento y de la producción de energía. ¿Cómo podemos definir, cómo se define el consumo de oxígeno? El consumo de oxígeno se define como el volumen de oxígeno, es una cantidad, volumen de oxígeno, o la cantidad de oxígeno que es captada en el pulmón, que es transportada por la sangre y que es consumida en las células en un minuto. Es muy importante tener en cuenta esta definición con los componentes que acabé de mencionar, haciendo énfasis que ese oxígeno que se consume se mide en la unidad de tiempo, que es el minuto. Cuando se define el consumo de oxígeno, es fundamental, es indispensable definirlo en esos términos. Cantidad de oxígeno consumido en un minuto. Muy bien. Ahora, ¿cuál es el tema? El tema es que en el pulmón, ese recambio de aire, como les comenté ahora, se hace gracias a lo que denominamos la función ventilatoria. Esa función ventilatoria pues está representada por la cantidad de aire que yo movilizo en mis pulmones en un minuto. Esa es la definición de ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar hace referencia a la cantidad de aire que yo entro y saco de mis pulmones. La respiración, cuando somos muy precisos en fisiología, se refiere al paso del gas a través de la membrana, de tal suerte que cuando yo estoy refiriéndome al oxígeno que está en el alvéolo y pasa a la membrana y se pega al glóbulo rojo para que él comience a circular y lo lleve a los tejidos, es ahí donde estoy hablando de respiración pulmonar. Ahora bien, atentos. Cuando ese glóbulo rojo se va por todo el sistema cardiovascular, pasa por la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, sale por la arteria aorta,
se va por las arterias que van a miembro inferior, por ejemplo, y llegan a las células del muslo porque estoy pedaleando en bicicleta, ese oxígeno que está en el capilar, por diferencia de presión del gas también, se va a zafar del glóbulo rojo, va a pasar la membrana del capilar, por eso se llama capilar. Un capilar es una pared que es porosa y permite el paso de los gases y otros elementos, y va a entrar a la célula, y al interior de la célula va a buscar el interior de la mitocondria, que es una organela intracelular, y es allí donde va a participar en la producción de energía. Ese paso del oxígeno en la membrana del capilar tisular, del tejido, muslo, pierna o otro órgano, la llamamos la respiración tisular. O sea que aquí estamos hablando de tres parámetros que son diferentes, que es importante que ustedes sepan diferenciar. El primero es la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar se refiere a la cantidad de aire que yo entro y saco de mis pulmones. Cuando inspiro, expiro, inspiro, expiro. Eso es ventilación. Cuando el gas pasa a la membrana del pulmón, del alveolo capilar, hablo de la respiración pulmonar. Ese glóbulo rojo se va cargado de oxígeno y llega a la célula del cuádriceps, por ejemplo, y cuando el glóbulo rojo suelta el oxígeno y ese oxígeno entra a la célula y pasa a la mitocondria, estoy hablando de la respiración tisular. Es muy importante hacer énfasis en estos momentos fisiológicos. Pero volvamos a lo que estábamos diciendo. Entonces, en la función pulmonar, que es la ventilación, yo tengo dos elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es el que tiene que ver con cuánto aire movilizo yo en un minuto en mis pulmones. Un sujeto promedio de unos 70 kilos va a movilizar en un minuto aproximadamente 8 litros de aire. ¿Y de dónde resultan esos 8 litros de aire? Esos 8 litros de aire, pues bien, resultan de yo respirar unas 16 veces y de movilizar en cada respiración aproximadamente medio litro de aire. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, como ven ustedes aquí en esta gráfica, que la ventilación pulmonar es el resultado de la frecuencia respiratoria, FR, multiplicado por el volumen tidal o volumen corriente. Estos dos parámetros son los que van a determinar la ventilación pulmonar. Muy bien, estos elementos que acabo de mencionar, que son del orden de 8 litros por minuto en reposo, durante el ejercicio van a aumentar. ¿Qué sabemos nosotros ahora? Que el ejercicio va a producir un incremento importante en la ventilación pulmonar, lo vamos a ver enseguida. En el sistema cardiovascular, ¿qué tenemos? Que la velocidad a la cual circula la sangre va a aumentar. Cuando estamos en condiciones de reposo, la sangre circula a una velocidad cercana a los 5 litros por minuto. Ese parámetro se denomina el gasto cardíaco o débito cardíaco. Gasto o débito cardíaco. ¿A qué corresponde? Gasto o débito cardíaco es la cantidad de sangre que moviliza mi corazón en un minuto. ¿De qué depende? Depende de cuántas veces se contrae el corazón en un minuto. Eso se llama la frecuencia cardíaca, es la definición de frecuencia cardíaca, ustedes bien lo saben. Pero el otro parámetro fundamental que me va a determinar a mí el que yo haga circular 5 litros por minuto es cuánta sangre eyecto en cada sístole. Eso se llama el volumen sistólico. De tal suerte que el gasto cardíaco es el resultado de multiplicar la frecuencia cardíaca por el volumen sistólico. De manera análoga, para que se les facilite el aprendizaje, tengan en cuenta ustedes que si miramos la función respiratoria, acababa yo de decir que la ventilación es el resultado de multiplicar la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, y si cojo ese equivalente con el gasto cardíaco, es análogo, es frecuencia cardíaca por el volumen de cada sístole, frecuencia cardíaca por volumen sistólico. Veamos. Entonces miren ustedes cómo una frecuencia cardíaca que puede ser del orden de 70 latidos por minuto en un sujeto promedio y un volumen sistólico que es del orden de unos 75, 77 mililitros de sangre en cada latido,
Si yo multiplico 70 por 75, me va a dar aproximadamente 5.000 mililitros, que son los que se mueven en un minuto, es decir, 5 litros por minuto, de manera grosso modo, de manera aproximada. Entonces ya tenemos aquí dos parámetros muy importantes que son fundamentalmente el volumen, la ventilación pulmonar y el gasto cardíaco. Muy bien. Entonces, con esos dos sistemas funcionando en reposo de esta manera, vamos a decir que soy capaz de consumir oxígeno. Entonces, ¿qué pasa? Que en esas condiciones yo necesito saber cuánto oxígeno se queda en las células, que es lo que estamos viendo en este piñón que hemos mencionado ahora, que es el piñón izquierdo, que es el piñón del músculo y que representa también todas las células. Y en ese escenario, pues, ¿qué hay que decir? Que un sujeto va a consumir una cantidad de oxígeno por minuto. Se sabe, las mediciones han demostrado que si el individuo está supremamente quieto, está en sus mínimas condiciones metabólicas con el mínimo de actividad, como cuando estamos durmiendo, consumimos 3.5 mililitros de oxígeno por cada kilogramo de peso que tengamos en el organismo y por cada minuto que transcurra. O sea que 3.5 mililitros minuto es el mínimo de oxígeno que consumimos cuando el organismo está muy quieto y es lo que se ha denominado la unidad metabólica, que ustedes van a escuchar mencionar en diferentes escenarios como un MET. Este valor es fundamental, es indispensable que ustedes lo conozcan, la definición de la unidad metabólica. Una unidad metabólica, es decir, un MET, corresponde a 3.5 mililitros de oxígeno por cada kilogramo de peso que transcurra y por cada minuto que transcurra. Pero bueno, existe probablemente un sistema más fácil como de retener ese valor. Y es que un sujeto de 70 kilos va a consumir en un minuto aproximadamente el contenido de oxígeno que cabe en una botella de gaseosa de 250 o 300 mililitros. Estos elementos didácticos le van a permitir a ustedes poder retener un poco, es decir, si ustedes tienen la imagen de una botella de una bebida gaseosa de 250 a 300 mililitros y saber que lo que cabe en esa botella es el oxígeno que un individuo va a consumir durante un minuto, ya es importante para que ustedes puedan comprender bien el concepto de un MET. Ahora bien, un MET es el oxígeno que yo consumo cuando estoy quieto, cuando estoy durmiendo. Ahora bien, si yo entro en actividad física, pongo en marcha el músculo, las necesidades de oxígeno a ese músculo para producir el adenosintrifosfato, el ATP, van a requerir que yo consuma más oxígeno. Y entonces, si yo necesito más oxígeno por minuto en los músculos, ustedes comprenderán que el pulmón tendrá que trabajar más, el corazón tendrá que trabajar más y así yo podría hacer circular más rápido el oxígeno en mi sistema circulatorio y podré garantizar que el músculo disponga de este gas para poder producir ATP. Y obviamente no es el tema ahora, pero habrá que hacer otros ajustes, por ejemplo, en cuanto a que tengo que mejorar el aporte de combustibles para que ese músculo se pueda contraer. Entonces, bien, si yo de estar en una posición quieto acostado, paso a caminar y camino a una velocidad intermedia, las mediciones han demostrado que yo estoy consumiendo del orden de 14 mililitros de oxígeno por cada kilogramo de peso y por minuto. 14 mililitros de oxígeno por kilo de peso por minuto es 4 veces lo que consumo estando quieto. 3.5 por 4 es 14, de tal suerte que caminar a una velocidad intermedia va a ser el equivalente de consumir 4 veces lo que consumo durmiendo. Y entonces diré yo que estoy haciendo un trabajo equivalente a 4 METs.
Bien, si el escenario es que el individuo no camina, sino que trota, está también establecido que trotar tiene un equivalente metabólico de unos 7 METs. Jugar un partido de fútbol de un nivel universitario es del orden de 10, 11 METs. Ok. Tenemos jugadores de fútbol promedio, fútbol profesional nuestro. Son sujetos que tienen del orden de 18 METs. 18 METs. Pero si tomamos deportes en los que el consumo de oxígeno es muchísimo más alto, las necesidades de oxígeno para producir energía son mucho mayores y más sostenidas, como en deportes de largo aliento. Voy a colocar ejemplo, atletismo de fondo, largas distancias, semimaratón, maratón, ciclismo de ruta, ciclismo de montaña, son deportes que desarrollan enormemente la capacidad de consumir oxígeno. Estos individuos pueden estar consumiendo 22, 25 veces el oxígeno que consumen de reposo. Estamos diciendo entonces que son sujetos que tienen una capacidad de trabajo del orden de 22, 25 METs. Muy bien. Entonces, ¿qué es interesante? Es interesante que si yo miro esta gráfica de nuevo, voy a encontrar que mi pulmón tendrá que hacer unos ajustes considerables para que yo pueda pasar de 1 MET a 7 METs, a 10 METs o a 25 METs. Si dijimos que en condiciones de reposo yo ventilo 8 litros minuto, lo que encontramos es que un sujeto, un universitario, por ejemplo, un universitario hombre promedio, moderadamente entrenado, haciendo un esfuerzo en su máxima capacidad, será capaz de movilizar unos 80 litros por minuto. Y estos son datos fantásticos porque estamos haciendo que el pulmón trabaje 10 veces lo que trabaja en reposo durante un esfuerzo intenso. Pero eso no es todo. Si yo tomo un atleta de élite y le mido la ventilación pulmonar, me voy a encontrar que esa ventilación puede llegar a unos 180 litros por minuto. Y entonces esos ya son datos mayores, son datos muy, muy importantes. Ahora, desde el punto de vista del sistema cardiovascular, el gasto cardíaco, que es del orden de 5 litros por minuto, sabemos que en un sujeto promedio, un universitario, puede llegar a unos 17, 18 litros minuto, pero si tomamos un futbolista profesional, puede ser del orden de 25, 27 litros minuto, y sabemos entonces que los ciclistas de élite, de atletas de largo aliento, pueden alcanzar gastos cardíacos del orden de 35, 37, 38 litros por minuto. Los pasos, cifras asombrosas. Todo eso para decir entonces que el consumo de oxígeno, que en condiciones de reposo es de 3.5 mililitros, puede pasar en un sujeto moderadamente entrenado y en una categoría moderadamente entrenado en orden de 40 a 45 mililitros kilo minuto, y un atleta de élite se ha logrado medir valores cercanos a los 82, 85 mililitros kilo minuto. Entonces observen ustedes que estamos aquí frente a un sistema, un engranaje que puede tener unos ajustes sorprendentes, unos cambios impresionantes y que son los que van a explicar el rendimiento de un individuo frente a la práctica deportiva. Entonces, para sintetizar así las cosas, hemos dicho así que somos unos organismos altamente evolucionados, sobre todo para gastar energía, para derrochar energía. Ha habido cambios dramáticos en la historia del hombre a lo largo del tiempo, haciendo que vivamos en este momento un momento muy preocupante en términos de qué tanta actividad física hacen los individuos, qué tan peligroso puede ser inactivos. Pero lo que es más importante es que desde el punto de vista fisiológico, el ejercicio físico tiene unas implicaciones muy importantes en nuestra fisiología, pone a prueba la integridad y la funcionalidad de los principales sistemas corporales, el músculo siendo entonces el actor principal de los más importantes. Podemos decir que es capaz de someter a un estrés supremamente alto, probablemente llevando al individuo al límite de la supervivencia, dependiendo de lo intenso que sea el ejercicio. Particularmente involucrados están el sistema cardiovascular y el sistema
ventilatorio del sistema pulmonar. Muy bien, señores. Entonces, es una primera aproximación a lo que tiene que ver con la materia que vamos a desarrollar a lo largo de estas sesiones. Espero que haya sido del más alto interés y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias.